Vamos a hablar aquí de trastornos de inmunodeficiencia, ¿verdad? Inmunodeficiencia. Como ustedes saben perfectamente, cualquier anomalía del sistema inmunitario nos predispone a enfermedades. Estamos predispuestos a distintas enfermedades que el sistema inmunitario, si no estuviera dañado, pues la podría prevenir perfectamente. Pero nunca se nos olvide que no solamente estamos predispuestos a ciertas enfermedades, sino en particular tenemos un alto riesgo de infecciones, pero también de neoplasias malignas. Es decir, eso lo he observado, eso es lo que se ha observado. Bien, las inmunodeficiencias o podemos nacer con ellas o podemos adquirirlas a lo largo de la vida. Pueden ser primarias, por tanto, o secundarias. La lista de inmunodeficiencias congénitas es enorme. Ya hoy en día se identifican más de 300 síndromes de inmunodeficiencias primarias o congénitas. Y se ha podido más o menos poner en claro la participación de cerca de 400 genes implicados, es decir, alteraciones genéticas implicadas en estas inmunodeficiencias primarias. Pueden afectar tanto la inmunidad innata como la adaptativa, ¿verdad? Y se puede imaginar que la heterogeneidad genética es bastante grande. Bien. Este esquemita que les puse aquí al lado ayuda bastante a entender eh, cómo es posible que existan tantos síndromes, ¿no? Tantas alteraciones congénitas del trastorno del sistema inmunitario. Ahí está muy sencillo, está el ligando, está el receptor, está la transducción de señales y cada señal de esta, cada transducción, pues puede dar lugar a muchísimos procesos diferentes. Es decir, que es muy alta la probabilidad que en alguno de estos pasos existan errores. Bien. Comencemos por decir algo que ya no es un paso, pero dentro del sistema como tal, pero sí es muy importante, el timo, el rol que juega el timo, como ya ustedes conocen, la hipoplasia tímica, puede aportar elementos a una inmunodeficiencia. Vamos a conversar sobre eso. Pero también puede haber trastorno en la maduración celular, en la proliferación y la diferenciación funcional. Imagínense ustedes cuando ocurre ese encuentro entre las CPA, células presentadoras de antígenos en el ganglio linfático, con su linfocito específico para esa estructura que le están presentando ahí. La expansión esta del clon, ¿verdad? Implica la aparición de células efectoras y de células de memoria, una diferenciación tremenda, ¿verdad? Ese es otro paso muy importante. Las respuestas a las citoquinas, la producción de las propias citoquinas. Bien, en fin, la lista es la producción de los distintos isotipos de inmunoglobulina. Es decir, es bastante extensa la probabilidad de sitios probables de aberraciones del sistema inmune. Y bueno, ya con los números que les expliqué anteriormente nos habla de que esta cifra es válida, ¿no? Esta idea es válida. La hipoplasia tímica, la falta de total o parcial del desarrollo del timo, ¿verdad? Suele acompañarse, los niños que nacen con hipoplasia tímica, suelen acompañarse de algunos de estos defectos que aparecen acá. Sobre todo llama la atención la pérdida también parcial o total de las glándulas paratiroides. Por lo general estos niños nacen por tanto con una hipocalcemia. Es este famoso síndrome de George que les comenté aquí al lado. Y bueno, con algunas otras alteraciones como hipertelorismo, por ejemplo, la macrognatia, que sugieren que efectivamente hay una hipoplasia tímica. Estos niños con hipoplasia tímica, si logran sobrevivir al periodo neonatal, pero el inmediato, las primeras horas prácticamente, van a padecer, o sea, si no, las otras eventos que le acompañan, como ya vimos, son tremendos, ¿no? La hipocalcemia, por ejemplo, que provoca una gran hiperexcitabilidad de las terminales nerviosas y por tanto puede provocar tetania, descargas repetidas, ¿no? Si nada de eso, si ninguna de estas alteraciones logra llevar a mal término la vida del neonato, van a aparecer inmediatamente infecciones recurrentes. Muchas de ellas se van a volver crónicas, sobre todo porque está muy afectada la inmunidad celular. Los linfocitos T, que debían haber madurado ahí, no tienen su sitio de maduración. Pero también puede también que existan deficiencias en las inmunoglobulinas. ¿Pero por qué? Porque los B no reciben la cooperación de los T helpers y por tanto no hay una buena producción de inmunoglobulina. Es decir que si logran pasar el periodo neonatal inmediato, van a tener que luchar mucho, casi siempre no logran pasar en muchos meses por infecciones crónicas y recurrentes donde hay tanto déficit de la inmunidad celular
como de la inmunidad humoral. ¿Ven? Hay algunos trastornos de la inmunidad innata, sobre todo, ahí les pongo una lista con varios ejemplos que ya las vimos en el segundo año, que van a llevar a un deterioro de la fagocitosis. O sea, que una de las cosas que puede ocurrir son sutilezas, a veces, efectos enzimáticos, pero que no permiten una buena fagocitosis. Y por tanto, habrá muchas infecciones recurrentes con estas bacterias que aquí aparecen. Recordemos que el fuerte para destruir los virus no es la fagocitosis. Para destruir los virus, el fuerte son los linfocitos CD4, CD8 positivos, es decir, la citotoxicidad por los CD8 positivos. Por tanto, el deterioro de la fagocitosis no lleva implícito, ¿verdad? Un deterioro en la lucha contra los virus, aunque no total. ¿Por qué? Para que los CD8 esto exista, muchas veces es necesario también la coactivación de los CD4, como ustedes conocen, previamente los CD4. Bien, ¿qué más? El deterioro de la función de los linfocitos B se va a traducir en qué? En deterioro de la inmunidad humoral. O sea, alteraciones funcionales en los B, deterioro de la inmunidad humoral, deterioro de la producción de anticuerpos. Los anticuerpos tienen la capacidad de viajar por todos los resquicios del organismo. Por tanto, es muy frecuente resquicios o lugares a donde no pueden llegar las células T. Los anticuerpos llegan allí. Bien, por tanto, las infecciones, sobre todo, como dice acá, en los senos pulmonares, en la otitis media, la sinusitis, las fosas las áreas nasales, por ejemplo, el pulmonar, las neumonías, son sitios frecuentes de infecciones recurrentes en en las enfermedades inmunodeficiencias congénitas, ¿verdad? Sí, y las infecciones en las mucosas. Suele ser cuadros clínicos similares cuando existe un déficit también en infecciones recurrentes, igual a las deficiencias de anticuerpos, cuando existe un deterioro del sistema del complemento. Son muy parecidas. Repito, los linfocitos B son esenciales para prevenir la infección viral, sí, son esenciales, porque actúan en primera línea, los anticuerpos circulantes pueden neutralizar virus, pero la eliminación real del virus requiere de la inmunidad celular, requiere de la presencia de los CD8 positivos. Por tanto, también en estos casos se pueden defender contra los virus, pero no tan bien como si no existieran estas deficiencias. Y aquí les pongo algunos ejemplos de lo que ocurre, ¿verdad? También tenemos el deterioro de las funciones de los linfocitos T, también predispone a muchas infecciones oportunistas, es decir, la disfunción de la inmunidad celular. La lista es larga, muchísimo, pero aquí quería recalcar dos cositas. Hay diferentes subpoblaciones de linfocitos T maduros, como ya ustedes conocen, con distintas tareas. Ya ustedes conocen eso, por tanto, a priori no es fácil predestinar qué es lo que va a ocurrir. Y lo otro es que realmente cuando un niño nace con un déficit congénito en la inmunidad celular, ¿verdad? Es poco probable que pasen de la etapa de la lactancia o quizás unos meses más. Se puede intentar un trasplante de médula ósea. Bien. Y les pongo aquí también algunos ejemplos de sucesos que llevan, o sea, que están presentes, deficiencias funcionales que están presentes congénitamente afectando la inmunidad celular. Bien. Hay un caso o hay una situación, más que un caso, un síndrome, en el cual están presentes una inmunodeficiencia de ambas, de la inmunidad celular y de la inmunidad humoral, que es el famoso síndrome de Winston-Aldrich. Afecta tanto la inmunidad humoral como la celular e incluso, además de esto, afecta la producción de plaquetas. Bien, una situación bien compleja. En cuanto a la inmunidad celular, bueno, complica enormemente esta proteína. Es una proteína que está mal codificada por una mutación en un gen que está en el cromosoma X, ¿verdad? Esta proteína mal codificada, con defecto, ella es esencial para, imagínense ustedes, la migración, la activación y la comunicación entre las células. Es decir, para todo el proceso que tiene que ver con las citocinas, tanto su producción como la estimulación de los linfocitos T y las células dendríticas. Por tanto, ahí hay un buen déficit en la inmunidad celular. Pero también se ha reportado que en estos pacientes hay un déficit en la inmunidad humoral, sobre todo sobre la base de la producción anormal de inmunoglobulina.
Bien, en particular las IgM, muy bajitas, las IgA y las IgG quizás más abundantes, pero sin lugar a dudas también se ha demostrado que afecta la inmunidad humoral y afecta, como les dije ahorita, la producción de trombocitos y suelen manifestarse en la clínica de estos pacientes también con sangramientos espontáneos, etcétera, por una trombocitopenia. Bien, entonces, esta se lo traigo como un ejemplo de una deficiencia mixta, ¿verdad? O sea, que hay deficiencias puras humorales puras celulares, pero también las hay mixtas, deficiencias, repito, congénitas de la larga lista de eventos que pueden ocurrir. Obviamente de esto en detalle no les vamos a preguntar en el examen, sencillamente para que tengan una información general y sobre todo aquellos que trabajen después en pediatría, pues bueno, ya podrán ver un poco más en detalle, lamentablemente, ¿no? Algunos niñitos con algunos de estos procesos. ¿Bien? Entonces, en resumen, si pudiéramos sacar un resumen valedero de esto, podemos decir que cuando hay trastorno de la fagocitosis, lo más frecuente es ver infecciones recurrentes por este listado que aparece acá, sobre todo la Escherichia coli, los estafilococos y el Mycobacterium tuberculosis. Y también le agregué acá los famosos microorganismos productores de catalasa. Acuérdense que la catalasa es aquella que puede descomponer el peróxido de hidrógeno. Bien, descomponerlo. El peróxido de hidrógeno es uno de los productos que se utiliza en la fagocitosis para destruir bacterias. Bien, entonces en una célula cuya fagocitosis no sea lo mejor posible, tenga defectos, si además eso es atacado por un microorganismo productor de catalasa, bueno, va a estar también en déficit, en una peor situación estas células en su fagocitosis porque tampoco puede producir este producto que tanto daña a las bacterias. Bien. Hay deficiencias de anticuerpos también. Cuando las deficiencias de anticuerpos están presentes, cuando se detectan en niños pequeñitos, aquí aparece un listado de las infecciones más frecuentes. El complemento es muy parecido, como ya les dije, a lo que ocurre cuando hay déficit de anticuerpos. Y finalmente, la deficiencia por linfocitos T es muy marcada, muy marcada. La agresividad con que los virus se pueden multiplicar, porque haber un déficit de la respuesta celular, la incapacidad de destruir las células reservorios de virus por los CD8 está prácticamente ausente. Entonces, cuando hay déficit de la inmunidad celular, los virus pues toman vuelo, ¿no? Se replican muy rápidamente. Ahí tienen muchos reservorios, invaden muchas células y estas células no son destruidas. Y otro detalle importante, ya antes de cerrar este tema, de las inmunodeficiencias congénitas, recordemos que los lactantes están protegidos por las IgG que pasaron de la circulación materna a la circulación fetal durante la vida fetal y están circulando todavía por la circulación del niñito. Bien, mientras que el resto, las otras, como aparecen ahí, no atraviesan la placenta, al menos en condiciones normales. Bien. Algunos signos de alerta de inmunodeficiencias primarias, que hagan neonatología o los que hagan pediatría, ya aprenderán esto mucho mejor y estarán muy al tanto de estos sucesos. Por ejemplo, muchas infecciones óticas en el año, infecciones sinusales, posiblemente detrás de eso esté un defecto en la producción de determinados anticuerpos. Bien, infecciones óticas repetidas, infecciones sinusales, déficit en la producción de anticuerpos. Bien. Bien, vamos a pasar entonces ahora a las inmunodeficiencias adquiridas. Como su nombre indica, no nacemos con ellas, las adquirimos a lo largo de la vida. Pero las causas pueden estar en factores externos que nos provoquen esa inmunodeficiencia, pero a su vez en enfermedades, otras enfermedades que hemos adquirido y que debilitan la respuesta inmunitaria. ¿Sí? Entonces son dos cosas distintas. Un agente externo, por ejemplo, la desnutrición marcada desnutrición o una enfermedad adquirida que me debilita la respuesta inmunitaria. Entonces, a partir de ahora, lo que vamos a hacer en el resto de la clase es estudiar estos factores, cómo afectan la inmunidad y cómo pueden provocar una inmunodeficiencia de tipo secundaria. Ahí le he puesto una lista tentativa, no es completa ni mucho menos, de situaciones que pueden llevarnos a inmunodeficiencias de tipo secundario. Por ejemplo, las infecciones crónicas. Las infecciones crónicas, todas debilitan la acción del sistema inmunitario. Todas debilitan la acción del sistema inmunitario.
¿sí? Todas llevan a un agotamiento de las células T en particular. El VIH, el citomegalovirus, el virus Epstein-Barr, la hepatitis viral, vamos a hablar de todas ellas para comentar un poco aquí cómo pueden provocar inmunodeficiencia estas enfermedades. Y todas son infecciones crónicas, podemos vivir durante mucho tiempo con estos virus y van debilitando el sistema inmunitario, provocando una inmunodeficiencia secundaria. La desnutrición severa es un factor externo, es decir, la falta de alimentación adecuada, sabemos la energía que es necesaria, ¿verdad? Para que funcione bien este sistema como es el inmunitario. Muchos cánceres hematológicos, las leucemias, los tratamientos inmunosupresores, la quimioterapia y la radioterapia, todas estas dos, quimioterapia y radioterapia, destruyen la médula ósea, destruyen la fuente donde parten las células que van a defender nuestro organismo. Interesante quizás, y vamos a hablar un poquitico de eso al final, o más interesante el tema de algunas enfermedades metabólicas endocrinas que vamos a ver todos los días, cuyos pacientes están inmunodeprimidos. Por ejemplo, diabéticos mellitus que con frecuencia tienen tendencia a la hiperglucemia, la uremia en la insuficiencia renal, el hipotiroidismo. Son tres entidades clínicas en las cuales esos pacientes están inmunodeprimidos o tienen fuerte tendencia hacia la inmunodepresión. La uremia y los excesos de glucosa en sangre, la hiperosmolaridad provocada por hiperglucemia, la acidosis, son ambientes en los cuales el sistema inmunitario funciona muy mal. Bueno, la pérdida de proteínas, podemos perder proteínas vinculadas, los anticuerpos son proteínas. La edad avanzada, hay capítulos propios que lamentablemente no tenemos tiempo de ver, de debilitamiento del sistema inmune, ¿no? Con la edad, ¿verdad? La falta todavía de desarrollo del sistema inmune en los niños prematuros. O sea, hay muchas fuentes probables de inmunidad, autoinmunidad, perdón, de inmunodeficiencia secundaria. Bien, les dejo aquí aparte la esplenectomía para recordarles que cuando se extirpa el vaso, porque no queda más remedio, va a sufrir el proceso inmunitario, ¿verdad? Los mecanismos de inmunidad van a sufrir. Acuérdense que el vaso es el lugar ideal donde los microorganismos que puedan haber pasado a la sangre, que hayan logrado ir más allá de la puerta de entrada y hayan viajado y logrado llegar a la sangre, que ya deben llegar al vaso opsonizados, son destruidos allí por el sistema retículo endotelial del vaso, como también son destruidos por el hígado, pero sobre todo la circulación sistémica esta va a llegar al vaso. Bien, y el vaso juega un rol muy importante. Si usted no tiene vaso, pues esta eliminación a través de la fagocitosis y de los microorganismos que llegaron a la sangre no va a existir. Y también recordar que en el vaso hay una buena cantidad de linfocitos B en las zonas marginales que también juegan un rol muy importante en la activación de la respuesta adaptativa. Entonces, cuando hay una esplenectomía, ninguno de estos dos efectos están presentes. Bien, vamos entonces a hablar ahora de las principales infecciones que causan inmunodepresión. Vamos a hablar de algunas de ellas porque en su vida de médico las van a ver todas. Bien. Vamos a comenzar por la tuberculosis. ¿Bien? A ver si puedo quitar una cosa aquí que me está molestando ya. Ya. Vamos a empezar por la tuberculosis. Bien, en la tuberculosis ocurren cuatro cosas que son muy importantes y que generan inmunodeficiencia. En primer lugar, el bacilo de la TB que se mete, se infecta, es fagocitado, ¿verdad? Pero sobrevive dentro de los fagosomas en los macrófagos alveolares. Los macrófagos alveolares pulmonares ahí persisten en los macrófagos. Y con eso altera la función de los macrófagos y establece una lucha en la cual los macrófagos no son suficientes para destruirlo, pero tampoco pueden trabajar adecuadamente los macrófagos en su función. O sea que el fagosoma nunca llega a madurar lo suficiente como para destruir el bacilo de la tuberculosis. ¿Bien? Aquí pasan dos cosas. No solamente pasa el hecho de que no lo puede destruir, sino que son esos macrófagos no logran hacer adecuadamente su función de presentador de antígeno. Por tanto, la activación de los linfocitos T por la célula presentadora de antígeno, en este caso por los macrófagos presentadores de antígeno, no existe tampoco. Entonces hay alteración de la función de los macrófagos, las dos cosas. Más la fagocitosis, la fagosoma nunca llega a madurar y incapacidad
para que como célula presentadora de antígeno, que es ese macrófago, pueda activar la respuesta adaptativa, es decir, estimular a los linfocitos T. Otro problema que ocurre en la tuberculosis es ya la disminución de la respuesta de los linfocitos T, no solo porque no son suficientemente activados, sino porque al no tener una buena activación, la proliferación de ellos también falla. Y al fallar su proliferación, también falla la cantidad de citocinas que vamos a tener circulando en el cuerpo proveniente de los linfocitos T. Por otra parte, se ha visto que también el bacilo de la tuberculosis, cuando está presente, puede aumentar la actividad de las células T reguladoras, aquellas que dijimos que se fabricaban en la tolerancia central en el timo y salían a la periferia y podían suprimir las respuestas inmunes. ¿Bien? No ocurre eso en la tuberculosis. Funcionan mal las Treg. Las Treg funcionan mal en este ambiente, por tanto, no logran suprimir, ¿verdad? La respuesta inmune. O al revés, todo lo contrario, suprimen la respuesta inmune porque estimulan a las células REC. Vamos a aclarar eso. Porque hay otros que hacen al revés. Esto no, el bacilo de la tuberculosis lo que hace es inducir a las T reguladoras a suprimir la respuesta inmune. Aclaremos eso. Y por último, lo que les decía al principio, permanecen durante mucho tiempo el bacilo metidito dentro de los macrófagos, ¿verdad? Y hay un concepto establecido que los inmunólogos manejan mucho, que es el tema del agotamiento de los linfocitos T. Los linfocitos T, cuando están sometidos a infecciones crónicas de largo tiempo, lo vamos a repetir en otras más, pasan por un estado de agotamiento que se manifiesta estructuralmente porque ellos expresan en sus membranas una molécula que es la famosa PD-1, ¿verdad? Esta PD-1, cuando llega la célula dendrítica, que se va a unir al linfocito y en el linfocito está expresada PD-1, la activación de la dendrítica sobre el linfocito, que ustedes saben que necesita de una serie de coestimuladores, no ocurre adecuadamente. Bien, entonces expresan estas moléculas PD-1 que se le llaman moléculas inhibidoras sobre su membrana cuando ya están agotados y por tanto impiden ser activados por las células dendríticas. Entonces, cuatro grandes procesos que en la tuberculosis que inducen inmunodeficiencia, para resumirlo lo mejor posible. Altera la función de los macrófagos en dos vertientes: fagocitosis que no avanza, se mantiene estancada, e incapacidad de que los macrófagos, como célula presentadora de antígenos, hagan una buena presentación a los linfocitos T y por tanto active a la inmunidad adaptativa. Segundo, disminución de la respuesta de los linfocitos T. Detrás de esto está menor proliferación, incapacidad de replicarse y menor producción de citocinas. Tercero, induce el trabajo de las células T reguladoras, aumenta su actividad. Por tanto, suprimen con más intensidad cualquier tipo de respuesta inmune. Y por último, el llamado agotamiento inmunológico o exhaustación, quedan exhaustas. Estas células expresan las moléculas PDH, PD-1 e impiden una buena estimulación o coestimulación por parte de las células dendríticas. Se puede imaginar que con este panorama, una persona que padece de tuberculosis está inmunodeprimido. Hay cuatro vertientes que lo llevan hacia la inmunodepresión. Ahí, además, agreguemos un quinto aspecto. Los pacientes que ya están inmunodeprimidos, por ejemplo, un paciente con VIH, ¿verdad? Y se infectan de tuberculosis, como ocurre con otras infecciones también, eso acelera la progresión de la inmunodeficiencia. Y lo otro, que es muy importante también, el Mycobacterium, que puede estar escondidito en los pulmones, en los granulomas tuberculosos, donde hay muchos macrófagos que tienen dentro de sus fagosomas bacilos que no han podido destruir, puede reactivarse en personas con inmunodepresión. Bien, esas dos cosas también están presentes. Entonces, ese es el efecto inmunosupresor del bacilo de la tuberculosis. En cuanto a los hongos, es conocido que muchos hongos generan anergia. O sea, el principal mecanismo de inmunodeficiencia inducida por hongos es la creación de anergia en la periferia. ¿Sí? Anergia, eso es muy importante. Los mecanismos de anergia que los repasamos hoy al inicio, hace ya varias horas ya, porque llevamos varias horas hablando acá, al inicio hoy de estas tres clases. Ese mecanismo de anergia, es decir, que impide la activación funcional del linfocito. El linfocito lo encuentra, lo reconoce, se une, pero es incapaz de actuar. Hay varios mecanismos, recuerden que estuvimos hablando hoy, sobre todo el de la apoptosis y
y de la energía propiamente dicha. Bien, eso hace que sea muy difícil en algunas situaciones, ¿verdad? La destrucción de los hongos por parte del sistema inmunitario, en particular en pacientes con sistema inmunitario debilitado, como son esos ejemplos que también. Como segunda línea de por qué inducen inmunodeficiencia, se habla de que también alteran la función de los macrófagos, en particular la fagocitosis y la función de los linfocitos. Pero en general, lo que ustedes van a manejar y van a ver y van a leer mucho es que la mayoría de los hongos generan anergia, es decir, es como si paralizaran la capacidad funcional del sistema inmunitario por mecanismos de los que ya les describimos anteriormente, tanto los T como los B. Sarampión. El sarampión tiene una característica muy interesante. Generan una cosa que se llama amnesia inmunitaria. ¿En qué consiste esto? Bueno, usted a lo largo de la vida ha encontrado y ha tenido infecciones por diversos microorganismos. Y cada infección que usted tiene por un microorganismo en la vida le va dejando una respuesta, una memoria inmunitaria. ¿Qué ocurre cuando usted tiene sarampión? Que tiende a eliminar las células de memoria que usted tiene en el organismo. La que usted ha ido formando, la que usted ha ido guardando, la ha ido dejando de todas las infecciones de distintos microorganismos con los cuales usted se ha encontrado a lo largo de la vida. Por tanto, usted pierde transitoriamente su memoria inmunológica contra los patógenos que lo han infectado anteriormente mientras tiene sarampión. E incluso se ha visto que meses después aún todavía permanece esta amnesia inmunitaria. ¿Bien? Como consecuencia, ¿qué es lo que pasa? Yo he tenido varias infecciones de distintos microorganismos, tengo mi memoria inmunológica, la llegada de esos microorganismos, yo me defiendo muy bien porque reaccionan rápidamente mi memoria inmunitaria. Pero cuando tengo sarampión o varios meses después de haber padecido sarampión, se pierde esa memoria inmunitaria y puedo recibir el ataque, me vuelvo mucho más susceptible a infecciones bacterianas y virales que ya yo las tuve en otro momento. ¿Sí? Ese es el gran problema, la eliminación de células inmunitarias de determinados patógenos durante e incluso meses después de padecer el sarampión. Por eso se dice que el sarampión también genera inmunodeficiencia. Entonces, los hongos por anergia, o sea, para funcionalmente a los linfocitos en la periferia, el sarampión por amnesia inmunitaria elimina células inmunitarias de memoria de diferentes patógenos que ya usted creó previamente. La malaria, el paludismo, tiene dos grandes problemas. Primero, manipula la producción de citocina. Se ha visto que el paludismo desequilibra la balanza que tenemos normalmente en el organismo entre producción de citocinas proinflamatorias y citocinas antiinflamatorias. Y entonces desequilibra esto hacia el predominio de antiinflamatorias, de citocinas antiinflamatorias. Modula la respuesta inmunitaria, sobre todo cuando se hace crónica la infección, a favor de como es como si quisiera parar la inflamación, como si dijera, está bueno ya la infección crónica tanto tiempo, se acabó, y entonces predominan las infecciones antiinflamatorias, lo cual genera cierta deficiencia inmunitaria. Bien, y lo otro es que bloquea la maduración de las células dendríticas. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes recuerdan que cuando una célula dendrítica capta un microorganismo o la parte de un microorganismo, lo procesa y lo presenta en las moléculas del CPH, ella se va moviendo desde el lugar, por ejemplo, debajo de la piel donde ocurrió este suceso, por donde penetró el antígeno, hacia el ganglio más cercano. Cuando llega ahí al ganglio linfático más cercano, en ese trayecto, cuando ella va procesando el antígeno que tiene adentro para presentarlo, ella va madurando. ¿Qué quiere decir va madurando? Que ella va expresando en la membrana todas las moléculas coestimuladoras para provocar realmente la activación del linfocito T. Acuérdense que el linfocito T no solamente necesita ser específico para el antígeno que le está presentando o el epítopo del antígeno que le está presentando la molécula del CPH. Necesita de la coestimulación de otras moléculas expresadas en la membrana de la CDH, de la CD, de las células dendríticas. Bueno, esa maduración no ocurre en el ambiente que genera el paludismo, ¿verdad? Por tanto, al no poder ocurrir eso, no se activan los linfocitos T. Bien, no se activan los linfocitos T. ¿Y eso cómo se llamaría? Eso se llamaría frenar la respuesta adaptativa. Bien, no hay expansión del linfocito T, no hay formación de linfocitos T
efectores ni linfocitos T de memoria. ¿Por qué? Porque estamos frente a una célula dendrítica que ha tomado en la periferia, sí, ha tomado el antígeno, lo ha expresado, sí, lo ha expresado bien en la molécula del CPH, pero no ha expresado los coestimuladores necesarios. Eso está presente en los pacientes con paludismo. Además de lo que ya les conté, que predomina la producción de citocinas proinflamatorias. Bien, esto, además de generar, académicamente, no genera el ambiente este de inmunodeficiencia, da paso a infecciones graves. O sea, usted tiene paludismo, pero se puede enfermar gravemente de otras infecciones. ¿Por qué? Porque la respuesta adaptativa anda muy mal y porque se están produciendo muchas proteínas, muchas citocinas antiinflamatorias. Entonces, lo deja usted sin defenderse contra posibles coinfecciones que lleguen, ¿verdad? O sea, puede incluso agravar y que transcurran con mucha más gravedad otras infecciones. Entonces, tiene paludismo, pero se infecta de otras cosas, porque está inmunodeprimido, porque sucede, células dendríticas no maduran adecuadamente y porque no produce suficientes citocinas proinflamatorias. Esto se va acentuando en la medida que la enfermedad por el paludismo se hace más crónica. Bien, el famoso Epstein-Barr virus. Bien, este tiene varios problemas que los vamos a resumir después acá con esta tablita que está a la izquierda. Primero, él fabrica proteínas. Este virus fabrica proteínas que impide un buen procesamiento para ensamblar el epítopo, el pedacito antigénico, en la molécula del CPH. Evita el procesamiento que hace el proteasoma. ¿Se acuerdan que el proteasoma picaba, cortaba, cogía un fragmentito y lo ensamblaba en el retículo endoplásmico, en la molécula del CPH clase 1 y lo expresaba en la superficie celular? Eso anda mal cuando usted tiene el virus Epstein-Barr en las células que están infectadas por el Epstein-Barr. Se utilizan proteínas virales para impedir ser detectado por los CD8, porque si la expresión del antígeno en la molécula de CPH clase 1 anda mal, no habrá activación de los CD8. Entonces, él se vale de eso. O sea, por tanto, evita la respuesta de los CD8, que es vital para destruir las células infectadas por virus. Otro problema, se mete en los linfocitos B y hace dos cosas. Los hace vivir eternamente, frena el proceso de apoptosis de los B. Se queda ahí adentro como una infección latente, pero es un B incapaz de una respuesta inmune fuerte. Vive más tiempo el B, tiene el virus Epstein-Barr dentro, pero es incapaz de actuar adecuadamente. Bien, o sea, infecta los linfocitos B, permite que el virus persista, porque no se muere el B y por tanto el virus persiste ahí adentro mucho tiempo, pero ese B no tiene una respuesta inmune adecuada. Bien. Y por último, aquí, ¿verdad? También aquí estimula la actividad de las células Treg, como hacía la TB, la tuberculosis, y la producción de las citocinas inmunosupresoras. Bien, entonces, esas tres cosas las podemos resumir en este cuadrito que les puse aquí al lado. Este virus, teniendo esas tres condiciones, en un paciente que esté inmunocomprometido por otra causa, va a ser muy malo su trabajo, ¿verdad? Se va a aprovechar del sistema inmune, se va a replicar y va a provocar todo esto que está acá. Bien, por tanto, el virus es malo per se, aunque usted no tenga una inmunodeficiencia por otra causa, pero si tiene una inmunodeficiencia por otra causa, tiene VIH, ha sufrido un trasplante, por ejemplo, puede tener enfermedades sumamente graves porque el virus se replica mucho y hace estas tres cosas que están acá. Bien, como se darán cuenta, aquí hay algo muy importante, que es la capacidad que tiene para evadir, ¿verdad? Para evadir a la inmunidad celular, para evadir a los linfocitos CD8 y la capacidad que tiene para estar latente de linfocitos B que van a vivir más de lo adecuado y que por tanto al estar latente ahí en un momento dado se pueden activar y seguir la cronicidad de la inflamación, de la infección. Bien, fíjense que lo que hace es evadir la inmunidad celular y persistir en estado latente como les coloqué aquí abajo, pero no destruye totalmente la respuesta inmune como hace el VIH. Esa es una diferencia entre el Epstein-Barr virus y el VIH. El VIH sí acaba con la respuesta inmune porque acaba con los CD4. ¿Bien? Pero, que eso ya ustedes lo conocen bien. Pero este tiene la capacidad de vivir mucho tiempo en estado latente dentro de los linfocitos B y evadir la inmunidad celular. ¿Bien?
El citomegalovirus, ¿verdad? También afecta tanto la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa. Se mete dentro de los monocitos, dentro de los macrófagos también y dentro de las células dendríticas. Bien, sobre todo en individuos que están inmunocomprometidos. Y entonces ahí se queda latente durante mucho tiempo y se puede reactivar en las personas que tienen una que están inmunodeprimidos por otras causas. Entonces, primero, este virus se introduce dentro de las células dendríticas, fundamentalmente también entre los macrófagos, mucho tiempo, se queda ahí tranquilito, pero es capaz de reactivarse fuertemente si el individuo está inmunocomprimido o se infecta, por ejemplo, ¿verdad? De VIH, por ejemplo, está trasplantado, por ejemplo. Lo otro también, este es capaz de desarrollar la respuesta inmunitaria. Pero este no es como el otro que impedía una buena presentación del CPH1 y por tanto la CD8 no se enteraban que esa célula estaba infectada por el Epstein-Barr virus. Aquí no. Aquí lo que este hace fundamentalmente es evadir la respuesta de la GNK. Acuérdense ustedes que cuando un virus entraba, las GNK eran las primeras que entraban en la batalla. Que las NA tenían un receptor, NK, perdón, un receptor activador y un receptor inhibidor. ¿Verdad? Este receptor activador necesitaba estar en contacto con la célula infectada para que hubiera una buena respuesta. Después venía el receptor inhibidor, que bueno, dependiendo de si la célula presentaba el CPH1 o no lo presentaba, así se activaba o no respectivamente este receptor. Pero bueno, el receptor activador, vayan a las clases del año pasado, el receptor activador de las células NK, ¿verdad? Ese receptor lo que hace el citomegalovirus es que fabrica una proteína que es muy parecida a una proteína ubicada en el receptor que tiene la GNK, en el receptor activador. Entonces, esta proteína que es muy parecida bloquea ese receptor y por tanto no puede ser activada la GNK. Entonces, lo que hace el otro se escapa, el Epstein-Barr se escapa porque no permite una buena presentación de las moléculas de CPH1 y por tanto la CD8 no actúa. Pero este se escapa más tempranamente, evade la respuesta de la GNK. ¿Cómo? Fabricando una proteína que engaña al receptor activador de la GNK. O sea, evade, evade la inmunidad. Bien, y también se ha visto que en pacientes inmunodeprimidos la respuesta de, de los CD8 es insuficiente o no funciona bien, ¿verdad? Y que también puede reducir la producción de interferón gamma y por la célula CD4. Pero lo más importante, claro, esto último facilita la diseminación viral, obviamente. ¿Sí? Pero bueno, lo más importante aquí es la evasión inmunitaria, la latencia y la capacidad de reactivarse. Entonces, por eso se dice que el citomegalovirus es muy peligroso por dos cosas. Primero, como todos, porque se aprovecha de los sistemas inmunes debilitados, igual que el Epstein-Barr, y se replica más fácilmente. Y segundo, porque también él activamente debilita el sistema inmunitario con la latencia esta, la evasión molecular, la evasión inmunitaria y manipula a las células inmunes. Bien, entonces ese virus, por tanto, es sumamente peligroso también. Hablemos un poquitico de la COVID, famosa COVID, el virus de la COVID. ¿Qué se demostró? Se demostró poquito a poco y algunas cosas no se han demostrado todavía. Linfopenia, ¿verdad? Debilita la inmunidad adaptativa y favorece infecciones secundarias. ¿Por qué? Pues hay linfopenia. Bien, disminuye la fabricación de linfocitos CD4 y CD8. Lo provoca este virus. También pierde, como se cronifica, se prolonga mucho, ¿verdad? Se expresa también en la membrana de ellos, la famosa PD1 que ya les expliqué ahorita y otra también que es la TIM3 que es parecida en lo que se llama la expresión de moléculas que frenan la capacidad de ser estimulado el linfocito. ¿Por qué? Es como si él mismo expresara moléculas para no continuar trabajando, para no ser activado porque está agotado. ¿Bien? Entonces eso es lo que se habla de disfunción de las células inmunes en ese sentido. A medida que va pasando el tiempo, las células T que se están enfrentando a este virus entran en estado de agotamiento. Ellas mismas expresan moléculas para que las células dendríticas no provocan su activación. También se sabe que van a afectar
el trabajo de las células dendríticas y de los macrófagos. Aquí los mecanismos no están conocidos exactamente, pero sí se ve que falla mucho la activación de la respuesta inmune por parte de las células dendríticas y de los macrófagos. Acuérdense que las células dendríticas presentan antígenos, los macrófagos también presentan, y sobre todo los macrófagos producen citocinas, ¿verdad? Que atraen y hacen que vengan los linfocitos T, es decir, la respuesta inmune adaptativa. Bien, ahí agréguenle adaptativa. Por último, también seguramente escucharon hablar ustedes de la famosa tormenta de citocinas. Este virus favorece una liberación excesiva de citocinas proinflamatorias. Acuérdense siempre del factor de tumoral alfa, la interleucina 6, la interleucina 1, en particular tipo beta, que es la que se encontró que se fabricaba mucho cuando estaban los pacientes infectados por COVID-19. Bien, y esa liberación excesiva de citocinas proinflamatorias llega un momento que hace el efecto contrario, agota el sistema inmunitario, porque está constantemente sometiendo a estimulación y estimulación y estimulación a las células inmunitarias. Entonces, es- se ha medido, se ha podido calcular esto, que se agotan las células y comienza a disminuir su capacidad de acción cuando existe una inflamación sistémica donde es excesiva la cantidad de citocinas que están circulando. Y por último, también se vio que la COVID, todo esto se fue demostrando poquito a poco, ¿verdad? Se vio que interfiere en la producción de interferones. Les voy a rememorar ahora, les voy a recordar ahora en la próxima diapo la acción de los interferones, que son fundamentales de la primera línea de la defensa contra los virus. Está junto a las células NK también están los interferones. Y entonces se vio también que la producción de interferones está disminuida cuando está presente la COVID, enfermos por COVID. Entonces, en resumen, linfopenia, ¿verdad? Disminución del número de células inmunes por dos causas, por agotamiento, ¿verdad? Y por falta de buena función de las células dendríticas y de los macrófagos que activan o que llaman a combate, digamos, a la inmunidad adaptativa. Tercero, la tormenta de citocina agota el funcionamiento del sistema inmunitario. Y por último, el COVID-19 interfiere en la producción de interferones. En resumen, no olvidar dos cosas, porque estamos hablando de la cronicidad también, a lo largo del tiempo, ¿no? Afecta el proceso inflamatorio, ¿verdad? Entonces, dos cosas. No solamente causa una infección viral aguda con todas estas consecuencias que provocan inmunodepresión, estas cuatro que les he hecho aquí, sino que también parece ser que esta inmunodepresión que provoca se prolonga en el tiempo. Es lo que se le ha dado en llamar COVID persistente. Se ha visto que persiste la disfunción inmunitaria a lo largo del tiempo, cuyas causas están en estos cuatro factores: la linfopenia, la disfunción de las células inmunes, el agotamiento y la falta de estimulación por parte de macrófagos y células dendríticas a los linfocitos T, la famosa tormenta desregulada de citocinas y la interferencia en la producción de interferones. Estas cuatro causas están presentes en la etapa de la infección viral aguda, pero en muchas personas, en muchos pacientes, se mantiene por largo tiempo. Ese es el COVID persistente con una disfunción inmunitaria por estas causas que acabo de contarles. En cuanto a lo que quería hablarles de las citocinas, ¿verdad? Perdón, de los interferones, hay cuatro tipos de interferones: los A, los alfa, los beta, los gamma y los lambda. El alfa y beta se clasifican como interferones de tipo 1, lo producen casi todas las células del organismo y son muy importantes en los primeros momentos cuando entra un virus al organismo. Activan genes que sirven para la defensa contra los virus, que generan productos que defienden contra los virus y que alertan al sistema inmune. El gamma, ya hemos hablado mucho de él, ¿verdad? Lo producen los linfocitos T, lo producen las células NK, ya lo hemos dicho hoy varias veces. Modula la respuesta inmune en el sentido de que ayuda a que ocurra el proceso de la fagocitosis con mucha más facilidad, ayuda a que las células B produzcan anticuerpos destinados a facilitar la opsonización y fagocitosis, ¿verdad? Y por último, esta que está menos extendida, la lambda, lo producen las células en los epitelios y tiene una función muy parecida a las alfa y beta, que es prácticamente en todo el organismo. Esta es más localizada, esta es en las mucosas, sobre todo respiratoria e intestinal. Entonces,
Esta producción de interferones en los pacientes con COVID se ve universalmente afectada. Se ven todos los tipos afectados y por tanto todas estas funciones están sumamente deprimidas. Un comentario breve sobre las hepatitis. La hepatitis B y la hepatitis C, que son hepatitis que van a la cronicidad. En estos pacientes también hay un estado de inmunodepresión. ¿Cuál es la evolución más o menos normal de una hepatitis B, por ejemplo? Una etapa que le llaman en la clínica fase tolerante, donde el virus se está provocando reactivamente, pero todavía no levanta una respuesta inmunitaria muy eficiente. ¿Bien? Es como si el sistema tolerara en los primeros tiempos el virus de la hepatitis B. A continuación, comienza a elevar la respuesta inmune, pero aún es débil todavía, ¿verdad? Incluso en las hepatitis se ha visto que esta respuesta inmune es débil precisamente porque hay una pobre activación de los linfocitos CD8. Incluso se plantea que hay un aumento de la respuesta tipo TH2, que no juega ningún rol en ella los linfocitos CD8. Y también se ha visto que el virus realmente no es directamente citopático. El virus no daña. El daño hepático lo causa el sistema inmune al atacar a los hepatocitos infectados. O sea que en la hepatitis B suele ir a la cronicidad, precisamente porque la respuesta en los primeros meses no es muy eficaz e incluso a continuación es bastante débil. La actividad de los linfocitos CD8 para destruir las células en los primeros tiempos no es buena. Y por tanto, el proceso va a la cronicidad porque quedan muchos hepatocitos infectados por el virus de la hepatitis B. Este virus no es exactamente citopático, no es muy citopático, no destruye per se al hepatocito. Bien, entonces el daño no lo causa, lo va a causar el sistema inmune cuando ataca a los hepatocitos infectados bien avanzada la enfermedad. Bien, incluso se ha visto que el virus va mutando y va evadiendo esta respuesta. Por tanto, eso es lo que hace que se vaya a la perpetuidad la infección de la hepatitis B, que se convierta en una infección crónica. Estas tres cosas. Una primera etapa donde la respuesta inmunitaria prácticamente no existe, hay tolerancia al virus, porque no es muy citopático. Una segunda etapa donde hay ya respuesta, pero es muy débil todavía, y los linfocitos CD8 no juegan el rol esperado. Y finalmente ya, cuando esto se va a la cronicidad, porque no, prácticamente el virus sigue reproduciéndose, aún es capaz de mutar y evitar que entre en acción realmente la respuesta de los CD8 contra las células infectadas. Bien, y entonces va perpetuando la infección. Por eso las hepatitis B suelen ir a la cronicidad, porque el sistema inmunitario se comporta de esta manera que les he descrito contra el virus de la hepatitis B. ¿Qué pasa con el virus de la hepatitis C? Aquí también la cronicidad es muy alta, incluso más alta que en la hepatitis B. Bien, y aquí lo que se invoca es que esta cronicidad por mecanismos parecidos, lo que provoca es un agotamiento de los linfocitos T. Son meses, años luchando contra este virus y no lo logran vencer. Entonces incluso induce lo que se llama exhaustación, se quedan exhaustos los linfocitos T y pierden su capacidad de respuesta. Y de esto deja abierta la replicación viral. Pero y aquí no ocurre lo mismo que con la hepatitis B, que el virus sigue siendo menos citopático. El per se no hace tanto daño, pero se mantiene, porque los mecanismos inmunitarios están deprimidos, como contamos, y no lo logra derrotar. Pero en la C, estos sucesos de inmunodeficiencia que favorecen la cronicidad de la enfermedad, que favorecen la persistencia del virus en los hepatocitos, sí facilita la progresión a la cirrosis hepática. Aquí sí, cuando ya se va haciendo largo el tiempo, facilita que se convierta en células, en hígados cirróticos. Bien, también se ha visto que este virus de la hepatitis C también interfiere y bloquea la acción de los interferones alfa y beta. Por tanto, al inicio es pésima también en la defensa contra estos virus. O sea, estos son mecanismos que se han observado
en el curso de las hepatitis B y C. Por eso se dice que en las hepatitis B y C también hay ciertos grados de inmunodeficiencia y que son los responsables de la cronicidad en ambos casos. Y en el caso de la C, peor aún porque se ha visto que la persistencia de este virus C en los hepatocitos lleva a destruir la estructura hepática, es decir, progresa hacia la cirrosis hepática. ¿Ven? Ahora viene un grupo de diapos aquí que están muy claras y ustedes las conocen, lo había dejado como una especie de anexo que es narrando lo que ocurre con el virus de la inmunodeficiencia humana, que es exactamente lo mismo que estudiamos en segundo año, pero se los traje acá otra vez para que lo revisen, bien, para que recuerden cómo actúa el VIH en particular, para que recuerden qué está pasando en cada una de las fases, la fase aguda, el inicio de la fase crónica y la fase crónica finalmente. Y sobre todo me interesa que repasen esto, los mecanismos por los cuales induce inmunodeficiencia el VIH, ¿verdad? Eso es conocido, ustedes lo saben perfectamente. Aquí sí hay efecto citopático directo en los linfocitos CD4, aquí sí hay, destruye per se el virus a los CD4. Bien, los CD4 no infectados van a sacar la cara en la defensa contra las infecciones frecuentes y eso hace que trabajen exageradamente. Van a llevarlo también a la apoptosis. Bien, entonces aquí se unen dos cosas, el efecto citopático directo que va destruyendo lentamente los linfocitos CD4 y al quedar menos y al haber más infecciones oportunistas, tienen que batallar mucho más, ¿verdad? Incluso activa las citocinas que se van produciendo para luchar por las infecciones oportunistas, activa el genoma de los CD4 y por tanto activa la producción del virus en todas las células que están infectadas. Bien, entonces complica más la situación. Estas células T, en la medida que avanzan, no solo ocurre que disminuye su número, ¿verdad? Sino que cada vez hay más T con deficiencias funcionales. Y entonces cada vez va siendo menos efectiva, ¿verdad? La respuesta de los linfocitos T. Y finalmente, recordarles que no solo los T, sino que el VIH infecta también macrófagos y afecta también linfocitos de memoria. Por tanto, afecta a la inmunidad innata, a la inmunidad adaptativa y la memoria inmunitaria. Bien, estas cosas, si no son nuevas, se las traje aquí como un anexo y este gráfico. Y por último, les quería comentar, y se los dejo aquí también como un anexo, tres enfermedades en las cuales hay inmunodepresión, las van a manejar mucho en la clínica, pero es bueno que tengan un repaso sobre esto. Recuerden que en la diabetes mellitus están presentes todas estas causas de inmunodepresión. Todas ustedes las conocen perfectamente. La última no es una causa directamente relacionada con el sistema inmunitario, sino es relacionada con la irrigación. La irrigación anda muy mal porque las lesiones vasculares que por otras causas tienen los diabéticos dificultan la buena llegada del sistema inmunitario a los sitios donde ocurren infecciones. ¿Bien? Entonces, todos estos sucesos están presentes en la diabetes mellitus y por tanto un diabético está mucho más propenso a infectarse. En la enfermedad renal crónica, ¿verdad? Las toxinas urémicas, pésimo el ambiente de toxinas urémicas para una buena quimiotaxis. Por tanto, la respuesta inmunitaria, en particular respuesta aguda, es mala. Por tanto, hay más propensión a infecciones. Pero no olvidar que hay tres situaciones metabólicas, como son la acidosis metabólica, la desnutrición, la hiperosmolaridad y la hiperglucemia, estas dos últimas muy presentes en la diabetes tipo 2, que causan inmunodepresión o contribuyen a la inmunodepresión. Repasemos la hiperosmolaridad. En la hiperosmolaridad hay un movimiento de líquido, ¿verdad? Del medio intra al medio extracelular. Ese estrés osmótico que se genera en las células blancas, en los linfocitos y en las células fagocíticas, los neutrófilos, va a afectar todos estos procesos que están acá y crean un ambiente también de inmunodepresión. Entonces, no olvidar eso. Pacientes en enfermedad renal crónica son muy susceptibles a las enfermedades. Primero, por las toxinas urémicas circulantes, donde funciona muy mal la quimiotaxis, es decir, la atracción de células blancas. Y segundo, por los episodios que pueden ocurrir de acidosis metabólica, de hiperglucemia y de hiperosmolaridad,
en estos dos últimos en particular, que ocurren mucho en la diabetes tipo 2, ese estrés osmótico y prácticamente provoca mucho daño al buen funcionamiento del sistema inmunitario y son muy susceptibles de infectarse. Y por último, la menor eficiencia que tiene el sistema inmunitario en el hipotiroidismo. Hay disminución de la actividad metabólica, hay disminución de la actividad de los linfocitos CD4, CD8, los macrófagos, los neutrófilos tienen menos posibilidad de fagocitar adecuadamente. Ahí están una serie de elementos que disminuyen su efectividad. Y en resumen, realmente lo que ocurre en un paciente con hipotiroidismo debido a estas causas es que padecen, están en un estado crónico, ¿verdad? De bajo grado persistente. ¿Hay una respuesta inmunitaria? Sí, pero es más lenta. ¿Verdad? Una inflamación crónica de bajo grado persistente, provocado ¿por qué? Por estos efectos, disminución de la actividad metabólica, disminución de la actividad de los linfocitos CD4 y CD8 y todos estos eventos que afectan a la capacidad fagocítica tanto de macrófagos como de neutrófilos. A esto agreguemos, y ustedes lo conocen también, que en las enfermedades tiroideas en general, parece ser que su causa está en la disfunción o la disminución de los linfocitos T reguladores. Tanto disminución como agreguen disfunción. Parece que los T reguladores que salen del timo no funcionan adecuadamente. Y por eso hay un riesgo de enfermedades autoinmunes inflamatorias. Muchas veces se acompaña el hipotiroidismo de otras enfermedades de este tipo, como la artritis reumatoide, el lupus, incluso también la enfermedad de Crohn. ¿Bien? Entonces, quería en estas tres enfermedades recordarles que existen posibilidades de mayor susceptibilidad a las infecciones en las dos primeras y en el caso del hipotiroidismo a la aparición por esta disminución o disfunción de los T reguladores de otras enfermedades autoinmunitarias que concomiten con el hipotiroidismo. Bien. Y les dejo aquí por último una tabla, un poco que de resumen, de las inmunodeficiencias primarias y las inmunodeficiencias secundarias en cuanto a su origen, los síndromes conocidos, la edad de aparición, etcétera, etcétera, que les puede ayudar mucho a redondear todo lo que hemos visto hoy en estas casi 4 horas ahorita. Bien, me imagino que están cansados, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí las tres clases que teníamos programadas quedan grabadas. Imagino que muchas cosas les pasan por alto porque es muy difícil mantener la atención tanto rato. Como siempre lo hemos hecho, me escriben o me buscan, nos encontramos con frecuencia y no se ocupen que donde nos encontremos yo les aclaro y les explico lo que puede que no hayan entendido. Bien, terminamos entonces. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer?